Antes de iniciar con este video, simplemente quiero avisarte que esta novela de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano ya cuenta con una lista de reproducción, en donde iremos agregando poco a poco cada parte de esta interesante y magnífica obra. Además, recuerda que cada video tiene una separación de tiempo, de capítulo a capítulo, de esta interesante e increíble historia. Y ya sin más preámbulo, iniciamos. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 14, Escuela Militar Parte 3. Como de costumbre, me encontraba en la pequeña sala que me otorgaron para mis asuntos comerciales, escribiendo cartas para dar instrucciones a los gerentes de mis negocios. Una vez que terminé de escribir la última carta, me sentí un poco más aliviado. Ya había pasado un año desde que ingresé a la Academia Militar. Durante todo este tiempo, he dividido mi tiempo entre el entrenamiento, ejercicio, y el desarrollo de la tecnología de armas y la gestión de mis negocios, hasta el punto de que mi cuerpo apenas lo soportaba. Realmente estaba agotado. Parece que ahora que los negocios se han estabilizado, es momento de enfocarme en la facción de los conservadores. Llevo un año pensando en cómo debilitar el poder de los conservadores. El uso de la fuerza militar o métodos extremos no es algo que pueda hacer o decidir por mi cuenta, y aunque lograra convencer a Agustín I, sería la peor opción. Si los republicanos aún tienen influencia y los conservadores se ponen en contra de nosotros, no tendremos ninguna oportunidad. Así que debo debilitar su poder de forma sutil e indirecta, sin provocar una guerra civil en el intento. Al final, después de muchas ideas y planes que terminé descartando, el método más realista y con menos resistencia que pude idear y concebir fue la eficiencia agrícola. Puede que alguien se pregunte qué demonios tiene que ver la eficiencia agrícola con debilitar a los conservadores, pero tiene mucho sentido si consideramos la razón fundamental por la cual quiero reducir su poder e influencia. Actualmente, para mí y para Agustín I, los conservadores son nuestros principales aliados. Sin embargo, la razón principal por la que quiero disminuir su influencia es que se opondrán al secularismo y a la industrialización, que son vitales para la modernización y el progreso del país. Ellos justifican la explotación de los campesinos basándose en términos ideológicos, y odian la idea de que sus siervos reciban educación, se rebelen contra su estatus o se vayan a las ciudades a trabajar en fábricas. Cada vez que alguien intenta cambiar la estructura social, los terratenientes transforman a sus campesinos en soldados y se unen para atacar a quienes promueven esos cambios. Si se reduce el número de campesinos que pueden convertir en soldados, los terratenientes perderán poder. Por supuesto, si simplemente robamos a los campesinos, los conservadores nunca lo permitirán. Pero, ¿y si la eficiencia agrícola reduce la necesidad de mano de obra en el campo? Si lo que antes requería 5 campesinos ahora puede hacerlo 1, los terratenientes, impulsados por su avaricia al reducir costos, expulsarán inmediatamente a los campesinos sobrantes sin dudarlo, y sin importarles que se mueran de hambre. Entonces, esos campesinos se irán a colonizar nuevas tierras o se trasladarán a las ciudades para trabajar en las fábricas, y los terratenientes no podrán quejarse, debido a que ellos mismos los habrán expulsado. La máquina clave para esto es el cosechador mecánico. Cuando pensamos en la agricultura moderna, nos viene a la mente la imagen de un enorme cosechador que cruza un campo, recolectando grandes cantidades de productos en un instante. Aunque varía según el cultivo, la cosecha era el proceso más intensivo en mano de obra entre las 3 etapas simplificadas de la agricultura: plantar, cuidar y cosechar. Aunque los cosechadores modernos no aparecerán hasta mucho más tarde en esta época. Por otro lado, ya comenzaban a desarrollarse cosechadores mecánicos tirados por caballos o bueyes. Por supuesto, necesitaremos caballos y bueyes, pero México ya tiene estos animales desde hace 300 años. Quizás se han extendido tanto que incluso los bandidos los usan, lo cual es un problema, pero el entorno y los animales de campo necesarios ya están presentes en el México actual. Boom. Crash. Eduardo y yo llevamos un año fracasando en la construcción de la máquina de estriado. ¡Ja! El 7º prototipo de la máquina de estriado también se ha roto. No pudo soportar la alta presión requerida para cortar las estrías en el cañón del rifle. Vaya. Esta vez la presión fue demasiado alta. Quizás subestimamos la potencia de la máquina de vapor. De todas formas, es mejor que haya sido por exceso de presión que por falta. Al menos ahora sabemos que la máquina de vapor tiene suficiente potencia.
Sí, hemos avanzado, pero estoy usando mucho de tu dinero. No esperaba que este proyecto requiriera tanto capital. Cuando la terminemos, recuperaremos la inversión con creces, no te preocupes. Eduardo me miraba con un aire de disculpa, y no era para menos. Aunque esperaba que se necesitara cierta cantidad de dinero, el gasto ha superado con creces lo que había previsto. El proyecto se volvió más costoso porque, con el pretexto de mejorar la tecnología militar, obtuvimos el permiso del director y los instructores para traer técnicos a la academia y trabajar en el proyecto. Originalmente, íbamos a desarrollar la máquina entre los dos, pero pronto nos dimos cuenta de que era imposible sin un especialista en manejo de metales. Eduardo, aunque tenía algo de experiencia en el desarrollo de armas desde pequeño, no tenía las habilidades necesarias para construir una máquina compleja, y la cantidad de trabajo también era enorme, por lo que 2 personas no eran suficientes. Su Alteza, creo que sin acero británico será imposible que la máquina soporte la presión, comentó el técnico. Tienes razón. De todas formas, no necesitamos fabricar muchas de estas máquinas, así que no debemos escatimar en materiales. Sí, si todo sale como esperamos, podríamos fabricar 100 rifles por día sin problemas, con solo unas pocas máquinas. A menos que haya una guerra, no será necesario que la producción funcione 24 horas al día. Si asumimos que trabajaremos en 2 turnos, con 16 horas de producción diaria, podríamos fabricar 67 rifles al día. Entonces, con una máquina, podríamos fabricar 2010 rifles al mes. Con solo 5 máquinas, eso equivaldría a 10.000 rifles al mes. Incluso si llegamos a tener 10 máquinas, sería más que suficiente. Aunque me duele admitirlo, México todavía no tiene suficiente capacidad en la producción de acero, no hay otra opción. Emilio y yo estábamos haciendo esfuerzos por mejorar la situación contratando expertos, pero era difícil ponerse al día, y sobre todo era difícil alcanzar el nivel de la tecnología británica, que llevaba acumulando décadas de ventaja y avances tecnológicos. Si solo resolvemos el problema de la presión, estaremos casi listos, ¿no crees? ¿No dicen que decir esas cosas trae mala suerte? Oh, perdón. Aún así, nuestro objetivo era tener la máquina lista antes de graduarnos, y estaba seguro de que cumpliríamos esa meta. Un rifle que use la bala Eduardo, o mejor dicho, la bala Lorenz. Una vez que terminemos este rifle, será superior a cualquier otra arma hasta que los rifles de retrocarga empiecen a aparecer en unos años. Con esa expectativa en mente, me puse a limpiar el desordenado laboratorio con entusiasmo. Vaya, esto pesa un montón. Jejeje. Mientras recogía pedazos de metal y me frotaba la espalda, Eduardo soltó una carcajada. ¿De qué te ríes, idiota? Es que la imagen que tenía del príncipe heredero es completamente diferente a la que tengo ahora. Ah. Algún día. Imaginaba el día en que solo daría ideas y los técnicos se encargarían de desarrollarlas tal como las indicara. Yo estaría de brazos cruzados, emitiendo órdenes, y les daría todo el tiempo y presupuesto necesario, pero al final, los regañaría preguntando por qué no han obtenido resultados aún. Eso es lo que me imagino. ¿Qué? Ah, nada. Aquellos que han trabajado en algo entienden mejor cómo dar órdenes. Todo esto será una experiencia útil, ¿verdad? Algunos días después. ¿Has escuchado lo que dicen? Estaba comiendo cuando Lorenzo se me acercó para hablarme. ¿De qué hablas? Sobre California, parece que las historias sobre el oro eran ciertas. Dicen que mucha gente ha vuelto con grandes cantidades de oro. Vaya, no me lo esperaba. No solo Eduardo lo dudaba, hace un año, nadie lo creía. Dicen que alguien volvió con una pepita de oro del tamaño de su puño. Si lo hubiera sabido, yo también habría ido. ¿Qué? ¿Tan grande? Eso suena difícil de creer. Vamos, eso debe ser una exageración, ¿no? No fue solo una persona. Más de 10 personas han vuelto a Ciudad de México con oro, y ahora están reclutando gente para volver mejor preparados. Todo el mundo está enloquecido por ir a California. Hace un año, yo mismo había comenzado a difundir rumores sobre una fiebre del oro en California utilizando a mis soldados de la guardia, pero los rumores no se propagaron tanto como esperaba. Fue un error.
Si les hubiera pagado a los soldados con oro y les hubiera hecho mostrarlo, la historia habría sido diferente. Pero les pagué en pesos. Aún así, algunos soldados que eran amigos de esos hombres se entusiasmaron y decidieron probar suerte en California. Principalmente, eran hombres jóvenes y solteros. Cerca de 100 de ellos se armaron de valor y se fueron a California, y encontraron oro. Actualmente la mayoría de las áreas de las minas de oro me pertenecen, pero permití que excavaran libremente en los lugares menos rentables y guardé las mejores para mí. Después de todo, incluso con varias personas excavando, no podían extraer mucho. Algunos de ellos, sin equipo adecuado, volvieron a la Ciudad de México, para comprar herramientas y reclutar a más personas. Este tipo de información valiosa sería más beneficiosa si solo la guardaran para sí mismos, pero las cosas no suelen funcionar así, ¿verdad? Se emborracharon, presumieron, y aunque la mayoría no les creyó, aquí estamos. Era fácil dejarlo pasar, pero para un hombre, era una cuestión de orgullo. Cuando empezaron a sacar el oro reluciente justo frente a sus ojos, ya no había manera de no creerles. Parece que esto finalmente ha comenzado en serio. Aún así, ¿crees que habrá tanta gente dispuesta a ir hasta California? Depende de que también estén preparados. Sin caballos, tardarían al menos 5 meses caminando. Probé a tantear un poco, y Lorenzo, quien aparentemente había escuchado algo, respondió con confianza. Creo que ya hay más de 1000 personas que quieren irse de inmediato. Mi tío se unió a un grupo de los primeros que fueron a California, y en ese grupo ya había más de 100 personas. Y hay varias fiestas como esa, sin contar a los que están pensando en irse por su cuenta. Sí, parece que superará los 1000. Ya están usando el término, fiebre del oro. Esta información seguramente se está difundiendo a otras ciudades, así que el número solo aumentará. La afirmación de Lorenzo era cierta. 2 meses después, recibí una carta de 5 líneas de Alfonso que decía lo siguiente. Su Alteza, soy Alfonso Ríos. Quiero informarle que la demanda de transporte de mercancías y pasajeros entre Ciudad de México y California ha crecido rápidamente. Para responder a esta gran demanda, hemos inaugurado una nueva ruta de transporte entre México y California, además de las que operamos en las grandes ciudades. Esta es una ruta bastante larga, y hemos invertido gran parte del capital acumulado en el negocio hasta ahora. Sin embargo, debido a la alta demanda proyectada, esperamos recuperar esta inversión en poco tiempo. Alfonso Ríos. Sigue siendo tan conciso como siempre. Le respondí de manera igualmente breve, felicitándolo por su buen trabajo. Las noticias sobre la fiebre del oro habían llegado incluso a la Academia Militar, lo que me dio una idea del impacto que esto estaba teniendo en la sociedad. En la fiebre del oro de Estados Unidos, de la historia original que conozco, alrededor de unos 300.000 estadounidenses participaron en la extracción del oro durante un periodo de 7 años, que ocurrió entre 1848 hasta 1855. Considerando que actualmente estamos en el año de 1825. México no llegará a tanto, pero me pregunto cuántas personas migrarán a California, y cuántos años durará la fiebre del oro. Incluso, hay ocasiones en las cuales me pregunto qué tan grandes son las ondas que ha producido mi presencia en esta época. En la historia original, mi padre Agustín I ya habría sido ejecutado, y Agustín Jerónimo de Iturbide, el dueño original de este cuerpo, estaría actualmente estudiando en Inglaterra. Para más tarde, a la edad de 20 años, él se trasladaría a la Gran Colombia, en donde permanecería allí hasta el año de 1830, trabajando como ayudante bajo las órdenes del gran libertador Simón Bolívar. Por otro lado, mi influencia ya había cambiado muchas cosas de la historia original de México. Siendo sincero, el futuro me causaba temor, por no saber qué tanto se desviaron las cosas de la historia original. Por eso, quería prepararme lo mejor posible. Sin embargo, había ocasiones en las cuales sentía incertidumbre, por algunas interrogantes que a veces no me dejaban conciliar el sueño. Para empezar, ¿acaso estoy en mi antiguo mundo, o quizás me encuentro en un mundo paralelo? ¿Por qué el abuelo mexicano me eligió a mí? ¿Estoy haciendo lo correcto al cambiar el destino de este país? ¿Acaso mi intromisión no estará empeorando las cosas? Lamentablemente, no tenía las respuestas a mis interrogantes y dudas. Dando un suspiro,
Al final hice a un lado esos pensamientos negativos, y me enfoqué nuevamente en mis negocios. Después de recibir la carta de Alfonso, un par de días más tarde también recibí cartas de Emilio, que fabricaba herramientas agrícolas y de minería, y de Ramón, que producía ropa de trabajo resistente y tiendas de campaña. En resumen, sus productos se estaban vendiendo como locos. Pronto recibiré noticias de Hernando, que fue a Sacramento, e Isidro, que se fue a San Francisco. La cosecha había comenzado. Con la finalización de la máquina de estriado acercándose, comencé a pensar en cómo introducir oficialmente el rifle y la bala Eduardo en el ejército mexicano. ¿Bastará con solo pedirle a mi padre que lo adopte? Eso no será suficiente. Si se lo pido, tal vez acceda a comprar algunas armas por tratarse de mí, pero mi objetivo es que se distribuyan a todo el ejército mexicano. Incluso para mi padre, como emperador y comandante en jefe, no es algo que pueda decidirse como si fuera un simple capricho. Debo hacer que vea con sus propios ojos cuánta diferencia hay entre el rifle con la bala Eduardo y el mosquete de chispa. La mejor idea sería organizar una demostración. Invitar a mi padre, a oficiales, miembros del gobierno y congresistas, y hacer yo mismo la demostración. Si el príncipe heredero de la Academia Militar hace la demostración, será un poco más convincente, ¿no? Imagina, el príncipe disparando con el rifle que él mismo mejoró, con más precisión y a mayor distancia que cualquier instructor, y casi igual de rápido que con un mosquete. Sería increíble. Aunque habrá un proceso de verificación después de la demostración, si lo superamos, podríamos recibir un pedido masivo para suministrar armas a todo el ejército. Y, por supuesto, registraré la patente antes de eso. Planeaba utilizar mi estatus de príncipe heredero de manera proactiva. Finalmente, le escribí una carta a mi padre para organizar una fecha, para la demostración de la eficacia, desempeño y las ventajas del nuevo rifle, y de la bala Eduardo. Si todo iba bien, este sería el primer paso para fortalecer al ejército mexicano. Capítulo 15, Escuela Militar Parte 4. Fernando VII. Durante la época en que perdió el trono de España a manos de José Bonaparte, bajo la ocupación de Napoleón, fue llamado el deseado por el pueblo español. Pero, tras el fin de la era napoleónica y su retorno al trono, comenzó simulando estar de acuerdo con las demandas de los liberales, solo para después invitar a Francia a intervenir y purgar a los liberales, aplastando las reformas y persiguiendo el absolutismo, lo que le valió el desprecio del pueblo, que lo llamaba el felón. Fernando VII ya no podía tolerar la insolencia de México. ¿Cómo se atreven esos siervos coloniales a proclamarse imperio y tocar las propiedades de la corona? Esos insolentes también han confiscado las propiedades de nuestra nobleza. Una vez que la situación política en España se estabilizó un poco, la ira hacia las colonias americanas, que se habían independizado de manera descarada, comenzó a brotar. Los nobles tampoco olvidaban la enorme cantidad de riqueza que no habían podido recuperar de México. Si no hubiera sido por Napoleón, habrían podido aplastar las rebeliones en las colonias con éxito. Majestad, ahora que la rebelión de los liberales ha sido controlada, creo que ha llegado el momento de enseñarles a esos siervos coloniales quién es su verdadero dueño. Exacto. Especialmente esos mexicanos son los más arrogantes y descarados. Concuerdo con ustedes. Si no castigamos a ese traidor llamado Agustín, el honor de España se verá arrastrado por el suelo, ¿no es así? Así es, Majestad. He escuchado que esos traidores han estado administrando el gobierno de manera estable con las riquezas que nos robaron. Además, también hay rumores que dicen que el territorio de Alta California está lleno de minas de oro. Espera un momento. ¿Dijiste oro? Sí, Su Majestad, de momento solo son rumores, pero una vez que recuperemos esa colonia, podemos comprobar si hay oro en ese territorio. Sin embargo, si vamos a castigarlos, debemos hacerlo bien. Así es. Al principio quería ajustar cuentas con todas las colonias, pero he cambiado de opinión. Primero nos concentraremos en educar a esos arrogantes mexicanos, y después de someterlos, iremos tras las colonias del sur del continente. Fernando VII, que había recuperado el poder con la ayuda de Francia, necesitaba consolidar su autoridad. Desde que anuló las reformas y barrió a los liberales, las miradas del pueblo no eran las mismas. Esos insolentes.
Reconquistar México sería la distracción perfecta para desviar la atención de esos ciudadanos atrevidos y restaurar el prestigio de la corona. Con lo que le quedaba del poder español, Fernando VII comenzó a trazar un plan para conquistar México. Era un plan arriesgado, casi una apuesta. En lugar de detenerlo, sus asesores se dejaban llevar por el deseo de castigar a ese arrogante criollo llamado Agustín y recuperar las propiedades confiscadas. Reconquistaremos a esos insolentes de México y restauraremos la dignidad de la corona y de España. Prepárense. Sí, Majestad. Carrick. Carrick. El sonido de las estrías siendo grabadas en los cañones por la máquina de estriado era espeluznante y ruidoso, pero para mí, era como música celestial. 98, 99, 100 cañones. En serio. Hemos hecho 300 cañones en 3 días. Finalmente. Incluso después de aumentar la potencia de la máquina de vapor, cambiar los materiales por acero británico y hacer que soportara la presión, los problemas no cesaban. Aunque comenzamos a tener éxito en algunos intentos, resolver los problemas de tratamiento térmico y durabilidad nos tomó otro año más. Para que esto sea rentable, debemos fabricar al menos 100 cañones por día. Hoy, por fin, logramos alcanzar la meta de 100 cañones al día, un objetivo que me había tomado 2 años. Eduardo, has hecho un gran trabajo. Y a los técnicos, gracias por todo su esfuerzo. Eduardo aún estaba emocionado. Bueno, nosotros hemos estado recibiendo nuestro salario todos los días, así que no ha sido tan duro. Aunque cada vez que fallábamos, se notaba algo de tensión, jajaja. Jajaja. Recompensé a los técnicos con un bono especial y les di el resto del día libre. Oye, Eduardo. ¿Hasta cuándo vas a quedarte admirando? Sí, claro. Tenemos que pensar en cómo vender esto. Tap tap. Día de la demostración del rifle, 18 de marzo de 1926. Había planeado este evento hace un año, pero la finalización de la máquina de estriado tomó más tiempo del esperado. Invité a la escuela a mi padre, junto con figuras clave del ejército, la administración y el Congreso. ¿En serio vas a hacer la demostración tú mismo? Sí, el impacto será mayor si lo hago yo. Dejando de lado las preocupaciones de Eduardo, me dispuse a recibir a los invitados. Padre, bienvenido. Jerónimo, ¿así que has hecho algo útil? Vamos, muéstramelo. Mi padre parecía curioso por ver lo que había creado. General Fernando, presidente Rafael Mangino, qué gusto verlos de nuevo. Rafael había sido líder de los republicanos, pero no logró convertirse en primer ministro, ya que fracasó en detener las confiscaciones y la gestión autoritaria de Agustín I. Has crecido mucho, Su Alteza. Mucho tiempo sin vernos, Su Alteza. Este caballero es Pablo Soto, quien ha sido nombrado ministro de Finanzas en el gobierno actual. Encantado, Su Alteza. Soy Pablo Soto, a cargo del Ministerio de Hacienda. Un placer. Tras saludarlos con un apretón de manos, inicié la demostración. Hoy los he invitado para mostrarles un arma que mis compañeros y yo hemos desarrollado. Saqué el rifle que había preparado. Este rifle se parece a los mosquetes de chispa que usa actualmente nuestro ejército mexicano, pero si observan con atención el interior del cañón, verán que tiene estrías. No me detendré en las ventajas de las estrías, ya que estoy seguro de que todos aquí las conocen. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, no se han utilizado debido al alto costo de fabricación y al hecho de que la recarga se vuelve más lenta al tener que alinear la bala con las estrías. Mis compañeros y yo hemos resuelto estos problemas por completo. Oh, ¿cómo lo han solucionado? Por favor, miren esto. Señalé el estante donde estaba colocada la máquina de estriado. Cuando capté la atención de los invitados, le hice una señal a Eduardo. Clic. Eduardo, tras recibir mi señal, colocó un cañón en la máquina y presionó el botón. La máquina comenzó a funcionar. Carrick, carrick. El ruido era fuerte y algunos de los invitados fruncieron el ceño, pero yo alcé la voz sin detenerme. Este dispositivo es una máquina de estriado impulsada por vapor. Con ella, podemos producir hasta 100 rifles estriados al día. ¿100 rifles al día?
Eso significa que en un mes podrían fabricar 3.000 rifles. Así es, padre. Y como requiere muy poca mano de obra, el costo de producción se reducirá significativamente. El emperador, que había sido militar, y el general Fernando miraban la máquina con fascinación. Incluso el ministro de Finanzas, Pablo Soto, parecía impresionado, mientras que Rafael, por otro lado, mostraba una expresión pensativa. Cuando la máquina terminó de estriar un cañón, la apagué y mostré el resultado a los invitados. Oh, es un patrón muy preciso. Definitivamente, es más preciso que lo que se puede lograr con una máquina manual. Con este avance, hemos resuelto el problema del costo de producción. Ahora les mostraré cómo hemos solucionado el problema de la velocidad de recarga. Saqué una bala Eduardo del cartucho. Esta es una bala diseñada por el cadete Eduardo. Debido a los dos surcos en la parte trasera, la bala se comprime durante el disparo, haciendo que el diámetro trasero se expanda y automáticamente se ajuste a las estrías del cañón. Oh. Así que no es necesario alinear la bala con las estrías al cargarla. Exactamente. Con esto, hemos resuelto el problema de la velocidad de recarga. Permítanme mostrarles cómo funciona. Posteriormente, llevé a los invitados al campo de tiro. Como pueden ver, el campo tiene 3 líneas de blancos. La primera está a 100 metros, la segunda a 150 metros y la tercera a 200 metros. Después de la explicación, tomé el rifle Eduardo y me dirigí a la línea de tiro. Ahora haré la demostración. A mi lado está el capitán Joaquín, conocido por su habilidad en el tiro. Para la comparación, él disparará con un mosquete de chispa común. Los invitados observaban con interés, expectantes por el inicio de la demostración. Desde atrás, Eduardo gritó: «En sus marcas, listos, ya». Inmediatamente comencé a cargar el rifle. Fuego desde la posición preparada. Van. Van. Disparé un poco más lento que el instructor, pero casi al mismo ritmo. Mi primer disparo dio en el centro del blanco. Van. Van. Tal como habíamos acordado, disparé 5 tiros en cada línea de blancos antes de pasar a la siguiente. Un total de 15 disparos. La pequeña diferencia en la velocidad de recarga se acumuló, y cuando yo disparé mi 13º tiro, el instructor ya había disparado 15. Sin embargo, los resultados se reflejaron en los blancos recuperados. En el blanco de 100 metros, ambos acertamos 5 tiros. En el de 150 metros, el instructor acertó 3 y yo 5. En el de 200 metros, el instructor acertó 1 y yo 5. 9-15. ¿Cómo pudo acertar un tiro a 200 metros con un mosquete de chispa? Como pueden ver, hay una diferencia significativa en el alcance y la precisión entre los dos rifles. El alcance efectivo de un mosquete de chispa es de 50 a 100 metros, con un alcance máximo de 200 a 300 metros. En cambio, el rifle Eduardo tiene un alcance efectivo de 200 a 400 metros y un alcance máximo de 800 a 1000 metros. Oh, dan ganas de probarlo uno mismo, en este mismo momento. Mi padre y el general Fernando vitorearon con entusiasmo. El presidente Rafael, con el ceño fruncido, observaba los blancos y comentó: ¿Qué acaba de pasar? ¿Será que el capitán no estaba en su mejor día? Me parece raro que cambiar las estrías y las balas cause una diferencia tan grande. Respondí: si lo desea, podemos hacer otra prueba para comparar. De acuerdo. Mis ayudantes también son militares, podemos compararlos. A pesar de la tensión que se sintió en el ambiente, Rafael ordenó a sus ayudantes sin inmutarse: hagan su mejor esfuerzo y disparen. Esta vez, yo tomé el control de la prueba. Comiencen. Fuego desde la posición preparada. Van. 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 La única diferencia era que ambos éramos más lentos que el instructor, pero no había una gran variación en la velocidad de recarga entre nosotros. Van. Van. Recuperen los blancos. Los resultados de los blancos también eran similares. En el blanco de 100 metros, ambos acertamos 5 tiros. En el de 150 metros, el mosquete acertó 2 y el rifle 5.
En el de 200 metros, el mosquete no acertó y el rifle acertó 3. 7-13. Definitivamente, el instructor disparó bien. ¿Ahora entienden? No es que no lo entendiera, simplemente quería confirmarlo con precaución. No está mal ser cauteloso. Sí. Creo que esto está suficientemente verificado. Me gustaría introducirlo de inmediato en el ejército mexicano. ¿Qué opinas, General Fernando? Yo también estoy a favor. Creo que esto podría elevar significativamente el poder de nuestra fuerza militar. Tras la verificación, tanto el emperador como el general Fernando mostraron reacciones bastante positivas. Esperen un momento. Como ministro de Finanzas, tengo algo que quiero verificar primero. Entonces, ¿cuánto cuesta esta máquina de estriado? A simple vista parece cara. Has ido directo al grano. Cada máquina cuesta 20,000 pesos. 20,000 pesos. Rafael, que estaba un poco encogido, exclamó. 20,000 pesos es demasiado caro. Es cierto, con la situación financiera actual del gobierno, 20,000 pesos por unidad es un poco complicado. El material es acero británico, y cuantas más armas produzcamos, mayor será la rentabilidad, así que no es un precio tan elevado. Con las medidas de confiscación de propiedades que Su Majestad implementó, evitamos que la situación financiera del país se colapsará. Sin embargo, desde entonces, nos están presionando para que paguemos los intereses de los préstamos que nos hicieron los países de Reino Unido y Francia, así que la situación financiera del gobierno es bastante apretada. Claro, el gobierno no carece completamente de 20,000 pesos, pero es evidente que eso no es suficiente, y aunque compremos la máquina de estriado, solo podremos hacer rifles a un precio más bajo, sin que el costo de fabricación baje en comparación con el mosquete de chispa. El ministro de Finanzas enfatizaba lo difícil de la situación mientras hablaba sin parar. Maldita sea, Reino Unido y Francia. El Imperio Mexicano tiene una deuda enorme que asciende a 45 millones de pesos. Esta deuda se acumuló durante la Guerra de Independencia, y en la historia original, México enfrenta un destino de invasiones extranjeras incesantes debido a esa maldita deuda. De hecho, se estima que esta cantidad está bastante inflada, malditos usureros. En la historia original, al ver que México no podría pagar esta deuda, las naciones acreedoras se reunieron para renegociar la deuda, y en el caso de Estados Unidos, el monto reclamado se ajustó al 15% de lo que originalmente se había demandado. No fue un descuento del 15%, sino que simplemente se convirtió en un monto del 15%. Los registros de México indican que esta cifra representa más una reducción de los intereses que se habían inflado, en lugar de que los países acreedores decidieran renunciar a lo que debían recibir. En esa época, la comunidad internacional era así de cruel. Como en este mundo, parece que el Imperio Mexicano tiene dinero, los países prestamistas están listos para sacar provecho. Estos prestamistas ilegales son unos sinvergüenzas. Vaya. Me sentía furioso por el comportamiento de estas potencias que se comportaban arrogantes y prepotentes. Si soy honesto, eran unos completos matones, pero aún así debía hacer lo necesario para fortalecer al ejército mexicano. El primer paso era mejorar el armamento actual. Entonces, yo invertiré. Produciré la máquina de estriado con mi propio dinero y suministraré rifles y balas según la cantidad que ordene el gobierno. Bueno, con esa condición, estoy de acuerdo. Al presentar las condiciones que había planeado, el ministro de Finanzas retrocedió un poco. Rafael volvió a interrumpir. Un momento, los rifles deben ser fabricados en el arsenal del Estado. No podemos permitir que una empresa privada tenga instalaciones de fabricación de armas. ¿Acaso insinúas que mi hijo, el príncipe heredero, haría algo extraño? Eso es una tontería. Podemos organizar la introducción de los rifles a través del arsenal administrado por el príncipe heredero. Al final, Agustín I resolvió la situación de manera contundente. Capítulo 16. Escuela Militar Parte 5. Afortunadamente, Agustín I intervino para poner orden en la situación. Así concluyó la demostración de armas. Envió varias decenas de rifles al general Fernando mientras se retiraba. Eran rifles fabricados durante el desarrollo de la máquina de estriado, y el ejército necesitaría evaluarlos por separado, así que se los entregó.
Estos son solo muestras de mosquetes de chispa antiguos con estrías agregadas. También estamos considerando ofrecer un servicio para modificar los mosquetes de chispa que ya utiliza el ejército a un costo económico. Por supuesto, si ordenan nuevos rifles, serán versiones mucho más mejoradas que esta. Gracias, Su Alteza. Lo esperaré con ansias. Aunque las estrías eran la modificación más importante, también se incluirían otras mejoras que Eduardo había ideado para los nuevos rifles, que serían producidos en masa. No pasó ni una semana antes de que el gobierno enviara una orden de compra. Modificación de 5.000 mosquetes de chispa antiguos. 1.000 rifles nuevos modelo Eduardo. 1.000.000 de balas modelo Eduardo. Fecha límite de entrega, abril de 1827. Tengo un año para la entrega. Aunque parece mucho tiempo, la mejor opción es empezar de inmediato. Si no comenzaba pronto, el tiempo sería ajustado. Planeaba invertir capital inicial por decenas de miles de pesos, pero por ahora, solo tenía una máquina de estriado. Eduardo, ¿no crees que ya deberías dejar la academia? Después de todo, nunca quisiste ser militar. Y no parece que sea lo que mejor encaje contigo. Sí, pero ya estoy en tercer año. Si no me gradúo, mi padre se va a enfurecer. Dejar la academia militar para convertirme en técnico de una fábrica de armas. ¿De qué hablas? Serás el presidente de la compañía. Pienso llamarla Industria de Defensa Vega. Te daré el 10% de las acciones. Si consideras cuánto he invertido hasta ahora y cuánto seguiré invirtiendo, creo que es justo que yo tenga el 90%. Además, naturalmente le otorgué los derechos de patente. El 100% de las balas Eduardo, y el 20% de la máquina de estriado. ¿Qué? ¿Yo seré el presidente? Pensaba que estaría bien con solo ser un técnico de armas. Eduardo se sorprendió tanto al escuchar que sería presidente que exclamó en voz alta, y luego, conmovido, su voz se desvaneció. No hay nadie más adecuado que tú para dirigir una empresa de armas. Y no hay nadie más en quien confíe tanto como en ti. Eduardo merecía esa recompensa. Gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Lo dijo con una expresión de determinación en su rostro. Ya que voy a dejar la academia, ya no seremos compañeros, así que, a partir de ahora, me dirigiré a usted con respeto, Su Alteza. ¿De dónde salió esa exageración? En esta época, es comprensible que sientas la necesidad de seguir las formalidades, pero no quiero convertir a uno de los pocos amigos que tengo en esta vida en un simple subordinado. Cuando estemos solos, háblame con confianza. Solo usa el tono formal cuando haya otras personas. No lo soportaría. ¿En serio? ¿De acuerdo? Sí. Y aunque ya hemos constituido la empresa, ahora mismo no tenemos nada. Así que, una vez que salgas, tendrás que encargarte de todo de principio a fin. ¿Podrás hacerlo? Arriesgaré mi vida en ello. Para empezar, te proporcionaré suficiente capital y recursos, así que no te preocupes demasiado. Primero, debes contratar a los técnicos que trabajaron con nosotros en el desarrollo de la máquina de estriado y empiecen juntos a fabricar al menos otras 5 máquinas. Y finalmente, comiencen con la producción del pedido solicitado por el ejército. Entendido. Cuando la fábrica esté lista y hayamos entregado las armas y las balas sin problemas, comienza a desarrollar el rifle de retrocarga del que te hablé. Claro. Y mientras haces eso, empieza también a preparar la producción en masa de los cañones mejorados que mencionamos antes. De acuerdo. Parecía que había mucho trabajo por hacer, pero no era una tarea imposible de lograr. Te haré rico, así que trabaja duro. Tenía experiencia y conocimientos acumulados en el desarrollo de la máquina de estriado, y los técnicos que trabajaban conmigo ya tenían experiencia fabricando armas y municiones, así que no estaba demasiado preocupado. Esto me da una buena base para establecer el sistema de armamento del ejército, pero ¿qué hago con la marina? Conozco algo sobre puertos, pero no tengo ni idea de barcos. ¿Qué voy a hacer? Lo único que sé sobre la marina es que antes se usaban navíos de línea hechos de madera, pero luego apareció el acorazado Dreadnought cubierto de hierro y volvió obsoletos a los barcos anteriores. Y más tarde, los portaaviones superaron a los grandes cañones.
En resumen, soy un completo ignorante, no tengo nada que aportar en ese campo. Por muy fuerte que sea el ejército, si no tenemos una marina formidable, no podremos hacer nada frente a los europeos. En la historia original, los franceses llevaron su flota y bombardearon nuestros puertos, y no pudimos hacer nada. Me sentía impotente. Parece que la única opción será importar talento de Europa. Inglaterra sería lo ideal, pero Francia también estaría bien, y los Países Bajos o España tampoco son malas opciones. Si eso no resulta, tendré que recurrir a Estados Unidos. Para la Marina no serán decenas de miles de pesos, sino cientos de miles, así que primero ganemos dinero y luego pensemos en eso. Si puedo traer talento e invertir de manera constante, tal vez algún día podamos alcanzar a esos imperialistas bravucones. Solo puedo aferrarme a esa esperanza. Junio de 1826. Justo cuando se cumplía un año desde que comenzó en serio la fiebre del oro en California, finalmente llegó una carta de los gerentes a quienes les había encomendado el negocio en California. Llegó más tarde de lo esperado, estaba empezando a preocuparme. Rompí el sello de la carta de Hernando, que provenía de Sacramento, con un cuchillo de correspondencia. Pasé rápidamente por los saludos y formalidades, y fui directo al grano. Con los fondos que Su Alteza me otorgó, he estado desarrollando una mina de oro en Sacramento y al mismo tiempo he construido varias tiendas y alojamientos. Aunque la fiebre del oro comenzó un poco tarde, tal como predijo, una gran cantidad de mineros ha comenzado a llegar. Siguiendo sus órdenes, solo hemos controlado las áreas con mayores reservas y rentabilidad, y hemos permitido la minería en el resto. Para atraer más gente, tiene que haber alguien sacando oro, así que es necesario permitir un poco de minería. Es un señuelo para atraer a los mineros. Los restaurantes, tiendas y alojamientos que construimos siempre están llenos, y los otros negocios de Su Alteza, como los implementos agrícolas, herramientas de minería, jeans y tiendas de campaña, se están vendiendo como pan caliente. Aunque a los mineros que trabajan en las minas de oro de Su Alteza se les paga un salario de 2 pesos por día, el doble del promedio, ellos mismos están gastando la mitad de ese dinero en nuestras instalaciones comerciales en Sacramento. Estoy utilizando esos fondos para desarrollar más la mina y construir más edificios comerciales. Incluso Levi Strauss, que solo vendía tiendas de campaña y jeans, se hizo millonario, así que podría decirse de mis empresas, que proveen casi todos los servicios y productos que los mineros necesitan. Es como si estuviera imprimiendo dinero. Seguimos alentando a los mineros a establecerse en California y participar en la colonización. Ya muchos han decidido quedarse, y las tierras que compramos se están agotando rápidamente. Quisiera saber si Su Alteza considera necesario comprar más terrenos. Que ya se estén agotando las tierras. Cuando vivía antes, esos terrenos costaban menos de 1 peso por cada 10 acres, así que debía haber comprado muchísimo. Es probable que los precios de la tierra estén subiendo. Me gustaría poder hacer como Stephen Austin en Texas y cobrar a los colonos por las tierras, pero si hago eso, atraeré la atención desagradable de los conservadores. Parece que no tengo otra opción que comprar más tierras con mi propio dinero. Colonizar California no me beneficia directamente, pero en el largo plazo, será beneficioso para el país. Podrías pensar que distribuir la población por el campo sería contraproducente para la industrialización, pero hay ventajas en tener a estos pequeños agricultores. Las tierras que se otorgan a los colonos suelen ser demasiado grandes para que una familia de 3 a 8 personas, entre padres e hijos, pueda cultivarlas completamente. A pesar de ello, la producción de alimentos será abundante, y durante los primeros 5 años, los colonos no pagarán impuestos. Se creará una situación en la que, aunque las familias estén económicamente bien, habrá escasez de mano de obra para la agricultura. Este es un entorno en el que la población puede crecer rápidamente. En resumen, esto es una inversión. Una inversión para aumentar rápidamente la población. Los hijos de las familias que se asienten ahora se casarán y tendrán la tercera generación pronto. En esta época, la población de México está entre 6 y 6.5 millones. Mientras que la de Estados Unidos está entre 9.5 y 10 millones. Puede parecer que la diferencia no es tan grande, pero el PIB de Estados Unidos es 3.5 veces mayor que el de México. El problema es que para 1846,
cuando estalle la guerra entre México y Estados Unidos, esa diferencia se habrá disparado. México tendrá 9.5 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos tendrá 21 millones. El PIB será incomparable. Pensar en esto me aterroriza. De todas formas, terminé de reflexionar sobre la compra de tierras y leí la última parte de la carta. La última parte de la carta mencionaba que la empresa de logística y transporte de Alfonso había comenzado a operar en Sacramento y que una gran cantidad de campesinos estaban llegando a California. Alfonso está manejando todo perfectamente, como de costumbre. ¿Campesinos? Eso es algo preocupante. Este podría ser un tema delicado que irritara a los grandes terratenientes, que ven a los campesinos como su propiedad. Si su ira llegara a un punto crítico, podrían ejercer presión política para detener la fiebre del oro por completo. Antes de que eso ocurra, debo completar la cosechadora mecánica para mejorar la eficiencia agrícola, al menos en parte. Y finalmente leí la carta de Isidro Solís, quien estaba liderando la colonización y los negocios en la cercana ciudad de San Francisco. Tenía un contenido bastante similar. Les respondí a ambos, felicitándolos por su esfuerzo y animándolos a continuar comprando tierras e invirtiendo en tiendas y minas. Un par de días después. Esto se siente un poco vacío. El almacén donde Eduardo y yo habíamos desarrollado la máquina de estriado ahora estaba desolado. ¡Clap! Aplaudí una vez y me dispuse a empezar. Bueno, ¿por qué no comenzamos en serio? Lo que quiero construir es una cosechadora mecánica, específicamente la que en la historia original fue inventada por un estadounidense llamado Cyrus McCormick en 1831. Por supuesto, solo conozco el concepto general y no los detalles. Aún así, solo hay una diferencia de unos 5 años en el tiempo, así que debería ser capaz de desarrollarla, ¿no? Esta cosechadora mecánica se llamaba Aripe. Era conocida por poder reemplazar hasta 5 trabajadores agrícolas, lo que reducía significativamente los costos de mano de obra y aumentaba drásticamente la velocidad de cosecha. Era una gran mejora revolucionaria en la productividad agrícola. Para cuando Cyrus McCormick murió en 1884, se habían vendido más de 100.000 cosechadoras mecánicas. 100.000 máquinas en una época en la que no se trataba de bienes de consumo. No cabe duda de que fue una enorme contribución a la agricultura estadounidense. Si el costo es demasiado alto, nunca las adoptarán. Para los terratenientes, la mano de obra humana es la más barata. Afortunadamente, el dipe no era demasiado caro. A diferencia de la máquina de estriado, que requería un motor de vapor completo y una gran cantidad de acero, el dipe no necesitaba un motor de vapor ni una gran cantidad de acero. Solo se requería suficiente acero para fabricar las ruedas, los engranajes, las cuchillas y la plataforma, y para conectarlos entre sí. Una vez que lograra completar el diseño, planeaba intentar producirla en masa utilizando un motor de vapor para reducir los costos de producción. Por lo que recuerdo, en la década de 1840 de la historia original, se vendía por alrededor de $120. Así que yo también apuntaré a un precio de menos de $120 por unidad. Con los bocetos preliminares que había dibujado durante mi tiempo libre, acto seguido tomé una lámina de acero y comencé a diseñar esta cosechadora mecánica. Si tenía éxito en fabricar y distribuir esta cosechadora mecánica, estaba seguro que se abrirían nuevas oportunidades para mí y sobre todo para el Imperio Mexicano. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.